esperando a su madre para ir a la capital. Estaban todos muy ansiosos por probar ese pastel que les prometió su hermana. Cuando la duquesa se terminó de alistar, fue a encontrarse con sus hijos y luego subieron al carruaje y se dirigieron a la capital. Por otro lado, los príncipes, después de desayunar, se dirigieron al campo de entrenamiento. Luego de estar entrenando por más de 2 horas, tomaron un pequeño descanso. Hermano, ¿qué es esa cara que tienes? Desde que terminamos de desayunar con nuestros padres que no deja de sonreír y en el entrenamiento de hoy estuviste más distraído que nunca. No es nada, Sebastián, es solo que, no nada. Dime qué es. A ti no te puedo mentir. Me puso feliz saber que la señorita Elizabeth no quiera comprometerse con nadie todavía. ¿Y eso a ti en qué te afecta? Ella es libre de elegir si se quiere comprometer o no. Aparte es una señorita muy bella. Es más, si no hubiera sido tu prometida, hasta yo mismo la cortejaría. Sebastián se divertía con los gestos de la cara de su hermano. Sabía que estaba celoso, quería provocarlo, pero no esperaba verlo así. Eric se acercó peligrosamente a Sebastián, lo tomó del cuello de su ropa y de forma intimidante habló. ¿Qué acabas de decir? Escúchame bien, Sebastián. Tú a partir de ahora no la miras, no le hablas, no la saludas. ¿Queda claro? Ella es mía y ni tú, ni nadie me la va a quitar. Sebastián estaba impactado por la reacción de su hermano. Él solo le estaba haciendo una broma y casi lo golpea. Se soltó de su agarre y le contestó. ¿Pero qué demonios te pasa? Solo te estaba molestando. Jamás me interesó la señorita Elizabeth de esa manera. Ay, hermano, qué mal que estás, porque que yo sepa tu compromiso con ella ya se acabó. Ella es libre de elegir a un nuevo prometido y tú no lo puedes impedir. Eric miró a su hermano un poco más relajado, pero aún con el ceño fruncido respondió. No sé qué me pasa. Pero pienso en ella en cada momento, no logro concentrarme en nada. Desde que me dijo que no sentía nada por mí, pienso en ella noche y día, siento que me voy a volver loco. Ay, hermano, tú sí que eres un idiota, estás enamorado de ella. Pero ahora la pregunta aquí es ¿qué vas a hacer? Tienes que solucionar esto antes de que aparezca alguien que sí la valore y te la arrebate de tu lado. Ahora lo que yo no entiendo es por qué si sentías algo por ella la tratabas con tanta indiferencia y hostilidad. Es que yo nunca quise este compromiso, y al ver que ella parecía estar feliz con que nos obligaran a casa sin amor, me molestaba, me había convencido de que ella solo quería el puesto de emperatriz. Pero con el paso de los años la vi crecer y convertirse en la mujer hermosa que es hoy y me cautivó. Juré no dejarme engañar por ella, así que decidí alejarme y tratar de alejarla de mí, pero ahora que lo conseguí siento un vacío en el pecho que no me deja respirar. No sé qué hacer, hermano. Sebastián se mantenía en silencio porque él sabía todo lo que le costó a su hermano decir esas palabras. Eric era muy poco expresivo y que se confesara de esa manera con él era un gran avance. Después de un breve silencio, Sebastián volvió a hablar. Conquístala, ella no te recuerda. Eso quiere decir que no recuerda lo idiota que fuiste. ¿Tú crees que funcione? No estoy muy seguro de que ella me quiera ver. En 3 semanas volvemos al instituto, aprovechar con la excusa de que quieres ayudarla a que se vuelva a adaptar. Con intentar no pierdes nada. Tienes razón, espero que me dé la oportunidad de acercarme. Mientras tanto, la duquesa con sus hijos recorrían la capital. Los nobles que la veían pasar la saludaban cortésmente y se preguntaban quiénes eran esos niños que la acompañaban. Compraron muchas cosas, juguetes, libros y ropa más sencilla como para todos los días. También compraron una gran cantidad de ropa y juguetes para los niños del orfanato, pero esto sería enviado directamente desde las tiendas con una carta diciendo que la donación provenía del ducado Cortés. Caminaron por horas hasta quedar agotados. Fue entonces que la duquesa les ofreció ir a un restaurante que quedaba cerca de donde estaban. Niños quieren comer algo antes de regresar. Ay, madre, hasta que por fin escuchaste el gruñir de mi estómago, estoy que me desmayo del hambre. Ja, Elizabeth, tú sí que te pasas. ¿Por qué no solo me dijiste que tenías hambre? Es que te veía tan feliz comprando que no quería arruinar tu salida. Mía, mami, Ada, yo también tengo hambre. Y yo, dijeron todos los demás al mismo tiempo. La duquesa solo sonrió y se encaminaron a un restaurante. Al llegar allí les dieron una mesa junto a una ventana, y Elizabeth se encargó de hacer los pedidos de las comidas de sus hermanos y de ella, y la duquesa eligió la suya. Luego de un rato se acercó un mesero con sus platillos, era fideos con estofado. Elizabeth ya se había acostumbrado a cortarle los alimentos a sus hermanos, así que se levantó de su asiento y cortó la carne, y un poco los fideos de sus hermanos para que no batallaran con su comida. Lisbeth, al ver lo que hacía su hija, también se dispuso a cortar los alimentos de los demás niños. Este detalle no pasó desapercibido por todos los nobles que se encontraban en aquel restaurante. Todos quedaron sorprendidos por cómo Elizabeth trataba a esos niños plebeyos y mucho más porque estaba compartiendo mesa con ellos, cuando era bien sabido por todo el imperio que Elizabeth era clasista, arrogante y narcisista. Mientras que los nobles no daban crédito de lo que veían, la duquesa y sus hijos eran ajenos a esto. Ellos estaban disfrutando de su almuerzo en familia, hasta que por la puerta del restaurante entró el duque Stefan y se acercó hasta su familia. Creo que llegué justo. Claro, cariño, recién empezamos, pero no me habías dicho que nos alcanzabas, si no te hubiera pedido junto con nosotros. Es que terminé muy rápido mi trabajo y supuse que comerían aquí, así que decidí alcanzarlos. Ya me estoy acostumbrando a comer en familia. Mía, ven papi, siéntate aquí conmigo. Al duque se le expandió la felicidad en su cara al oír como Mía lo llamaba. Cada que los niños le decían papá hacía que su corazón latiera fuerte. Stefan sin perder tiempo se sentó en el lugar de Mía y ella en su regazo. La duquesa por su parte ya había pedido la comida de su esposo y estaban esperando a que se la trajeran. Mientras tanto Mía cada tanto le daba de su comida no sin antes soplarla para que el duque no se quedara. Mientras que ellos disfrutaban felices su almuerzo ajenos a todas las habladurías de la gente del lugar, muchos nobles estaban totalmente atentos a ellos. Empezaron a murmurar y a preguntarse quiénes eran esos niños que por las ropas tan sencillas y la falta de etiqueta se le notaba de lejos que no eran más que un montón de plebeyos. Otros ya empezaban a idear planes de acercarse con sus hijos para poder hacerse cercanos de los duques y así también poder hacer negocios con el duque, quien era dueño de 2 minas de oro y una de diamante. Además también estaba en el negocio agrícola y ganadero, sin contar que tenía 3 viñedos que producían el mejor vino del imperio. La familia Cortés tenía una historia de como 300 años, donde por generaciones amasaron fortunas y cada vez su patrimonio crecía más.
Es por eso que todos estaban interesados en acercarse a esa familia, pero el duque era un hombre muy frío y poco cortés. Nadie se explicaba cómo era tan cercano al emperador siendo un hombre con un carácter como el de él. La duquesa, por otra parte, era una mujer amable, pero al igual que el duque se mantenían fuera de los círculos sociales, todos decían que era porque se creía mucho al igual que su hija, y por último estaba Elizabeth que como ya había comentado la tenían en el peor concepto. Mientras que ellos seguían murmurar y creando suposiciones de quienes podían ser los niños, la familia Cortés pagó la cuenta y salieron del lugar. Es la última vez que venimos aquí. Podía sentir las miradas de todo el mundo. Ignóralos, cariño, es solo que nunca salimos, y también se deben estar preguntando quiénes son los niños. Si tienes razón. ¿Sabes qué? Mejor vamos a presentarle los niños a Federico y Clarisa. Hoy me llegó una carta de ella diciendo que iban a ir por la tarde al ducado, pero como no sabía a qué hora terminarían ustedes, le dije que mejor iríamos nosotros en cuanto nos desocupáramos. Oh, está bien, cariño, vamos entonces. Y así se dirigieron todos al palacio, y aunque a Elizabeth no le agradaba mucho la idea de tener que verle la cara al principito, no podía hacer nada. Sus familias eran muy amigas y era obvio que en algún momento se lo iba a tener que encontrar. Bienvenido a Audioton. A continuación escucharás el capítulo llamado Capítulo 48 de la novela No seré la patética villana. Ya el autor, Abilu. Una vez llegaron al palacio, fueron guiados por un sirviente hasta el jardín y se sentaron a esperar que los emperadores llegaran. La emperatriz fue informada de su llegada y mientras ella se encaminaba al jardín pidió que avisaran a su esposo. El consejero del príncipe Sir Bastian se encontraba llevando unos papeles al emperador cuando escuchó que la familia Cortés había llegado de visita. Federico, al oír esto, pidió disculpas, pero continuarían después con su trabajo y así salió sin decir nada más, dejando a todos confundidos. Cuando Sir Bastian volvió al despacho del príncipe heredero, este le avisó que el emperador recibió visitas y por eso no pudo revisar su trabajo. Mi padre se está volviendo cada vez más perezoso. Últimamente cualquier excusa es buena para dejar el trabajo tirado. ¿Se puede saber quién es tan importante que deja todo tirado así sin más? La familia Cortés Alteza. Parecía algo importante, porque ni bien terminó el sirviente de decir su nombre, su padre salió apresurado del despacho. Eric también tomó su sacó, se lo coló y salió del despacho dejando a Sir Bastian confundido, pero cuando éste se disponía a seguirlo para preguntarle a dónde se dirigía, Eric habló. Tienes la tarde libre. O mejor dicho, le gritó mientras se perdía por los pasillos. Eric llegó al jardín y en cuanto vio a Elizabeth, se detuvo a observarla. La chica estaba sentada en el césped sin importar quién la estuviera viendo. Alrededor de ella se encontraban dos lindos pelirrojos y dos niñas de pelo rosado y ella estaba riendo a carcajadas. PV Eric. Es hermosa, jamás la había visto reír así. A mí siempre me regaló sonrisa forzada, pero me encantaría que algún día me regale unas risas como esta. Mientras seguía observando a mi Elizabeth como si fuera la primera vez que lo hacía, de pronto a mi lado se escuchó la voz de mi hermano. ¿Vas a seguir espiando como un maldito acosador? Fruncí mi rostro al ser descubierto, pero aunque sea Sebastián, jamás le reconocería que era verdad que la estaba espiando. Es por eso al oír sus palabras solo contesté. No sé de qué me hablas. Acabo de llegar, es más, justo estaba por ir a saludar a los duques. Y sin dejar que mi hermano pudiera decirme nada más, caminé con paso firme hacia la mesa que estaba puesta en el jardín, donde se encontraban mis padres y los duques. Espérame. Vamos juntos, gritó prácticamente Sebastián al ver que lo dejaba solo. Al llegar junto a los duques, ambos saludamos amablemente a ambos. Saludos, duques, ¿cómo han estado? Príncipe Sebastián, muy bien, gracias. Hola, ¿cómo están, padrinos? Continué y al ver la sonrisa que ambos me regalaron al oír como los había llamado, yo también sonreí. No recordaba por qué había dejado de hacerlo. Muy bien, príncipe Eric, hace mucho que no nos llamabas así. Contestó el duque Stefan, pero antes de poder contestar, la duquesa agregó. Cierto, cariño, no hace mucho corrías a nosotros llamándonos así. Por favor, hazlo más seguido. ¿Tú también, Sebastián, ya no soy la tía Liz? Y fue justo en ese momento que lo recordé. La duquesa solía tratarnos como niños cuando la llamábamos así, y no podíamos infundir miedo a nuestros soldados cuando la duquesa hacía que tanto Sebastián como yo nos sonrojáramos solo con un simple saludo. Como nos estaba sucediendo en este momento. Ya déjalos, Lisbeth, mira cómo has puesto a mis muchachos. No sabíamos qué clase de don extraño era este, pero tanto a mi hermano como a mí siempre nos afectaba. Bueno, voy a saludar a los niños, al ver que mi hermano decidió emprender la retirada, ya que ante este hechizo no podíamos hacer nada. Decidí agregar. Te sigo, hermano, y fue así como los dos salimos huyendo lejos de nuestra madre y la duquesa. Ya que, cuando ambas estaban juntas eran de temer. Tanto a Sebastián y a mí nos han hecho pasar vergüenza y mucho más cuando se ponen a darnos consejos sobre chicas. Intentando olvidarme de este pequeño encuentro, rápida llegamos junto a Elizabeth y los niños que al acercarnos todos nos miraron con curiosidad. ¿Cómo está, señorita Elizabeth? Bien, gracias por preguntar, ¿y usted? Narradora omnisciente. A Elizabeth le pareció extraña la manera de comportarse de Eric, pero parecía venir en son de paz, así que decidió devolverle el saludo. Tampoco podía ser tan descortés o rencorosa cuando a ella no le había hecho nada. Muy bien, por suerte. Mía, ¿quién es el hermana? Tommy, ¿sí quién eres? Tommy y Lucas se pararon delante de Elizabeth con la intención de obstaculizar la visión del príncipe, a lo que Elizabeth y Sebastián intentaron hacer todo lo posible para no reírse de la actitud de los niños. Soy su prometido, dijo algo molesto Eric para después por sus adentros pensar. ¿Qué les pasa a estos niños? Que ni se crean que me van a apartar de Elizabeth. Alteza, no le mienta a los niños. Él es el príncipe heredero Eric, es hijo de los emperadores y el que está a su lado es el segundo príncipe Sebastián. Sofía, un gusto, yo soy Sofía y ellos son mis hermanos Tommy, Lucas y Mía. El gusto es nuestro, linda señorita. Dijo Sebastián al ver que la niña se había hasta levantado del piso para saludarlos. Los niños
al ver esto se miraron entre sí y sin dudarlo un momento corrieron a ponerse enfrente de su hermana para que Sebastián no pudiera mirarla más y con este actor los tres más grandes se rieron de su dulce actitud y Mía lo siguió, aunque no entendía de qué se reía, pero ella le siguió la corriente. Luego de ese pequeño encuentro así pasaron la tarde entre risas los 7, y también los príncipes se pusieron a jugar con los niños por el resto de la tarde. Llegó el momento de retirarse y los emperadores y príncipes acompañaron a la familia Cortés a las puertas del palacio y se despidieron de todos para luego volver a sus labores. Por otro lado, la familia Cortés una vez llegaron al ducado, se sentaron en el living y se quedaron charlando de lo estupendo que estuvo su día. De pronto Tommy llegó corriendo con el libro que Elizabeth le había estado leyendo esos últimos días y habló. Hermana, ¿nos puede seguir leyendo la historia de ayer, por favor? Lucas, sí, favor, hermana. Está bien, pásame el libro. Así terminaron todos sentados igual que lo habían hecho los días anteriores y con suma atención todos escucharon el cuento que su hermana les leía. Luego de eso pasaron al comedor para cenar. Todos comían en armonía y en silencio hasta que el duque en medio de la cena habló. Cariño, mañana van a venir algunos profesores del reino para que los niños empiecen con sus clases. Oh, eso es estupendo. Bueno, voy a entrevistarlos personalmente. Después de esto se dedicaron a terminar sus alimentos y una vez todos listos, los niños se fueron a poner su pijama y luego de eso esta vez se fueron directamente a dormir junto a su hermana. Elizabeth solo sonrió al ver cómo todos llegaban a su habitación y luego de acomodarse los 5 en la cama, se dispusieron a dormir. Los días iban pasando y las cosas estaban así. En el ducado Cortés, los niños ya habían empezado sus clases. La duquesa contrató a 5 profesores. Estos eran especialistas en diferentes áreas. Todos hacían muy bien su trabajo a excepción de una. Esta era la profesora de historia. No era que no hacía bien su trabajo, es solo que se pasaba de resbalosa. Mientras que los demás les pasaban los informes de aprendizajes a la duquesa, quien era quien se hacía cargo de llevar el control de la educación de los niños, ella pedía citas para poder mostrar los informes al duque. Al estar en temporada de cosecha de los viñedos estaba tapado de trabajo, aún así se tomaba el tiempo también de supervisar las tareas de sus hijos. El duque no veía las verdaderas intenciones de la señorita Miriam, pero la que se estaba cansando de esta actitud era Elizabeth. Ella no iba a permitir que una revista se le quisiera meter por los ojos a su padre. Era la hora de la clase con la señorita Marian, así que Elizabeth estuvo presente toda la clase. Cuando la señorita dio por terminada la clase, Elizabeth vio cómo ésta acomodaba todo en una carpeta y se disponía a llevárselo al duque, pero antes de que pudiera dar un solo paso fuera de la habitación, Elizabeth, quien estuvo esperando este momento, se acercó a ella y dijo: Señorita Marian, ¿a dónde se dirige con eso? Oh, princesa, bueno, iba al despacho de su padre para mostrarle los avances de los niños. Es así. Ya veo, pero yo tengo entendido que todos los profesores entregan los informes a mi madre la duquesa. Elizabeth podía ver cómo la mujercita apretaba las manos en su vestido y tensaba la mandíbula, así que continuó. Le voy a dar un consejo, señorita. Dedíquese a hacer su trabajo y límitese a eso solo. Ustedes no fue contratada por el duque, sino por la duquesa. A ella es a quien le debe rendir cuentas. ¿Entiende lo que le digo? Disculpe, princesa, pero es el duque quien me pidió que le informe sobre los avances de los niños. Maldita mocosa. Cuando tenga al duque en mis manos te dejaré en la calle y a estos mocosos los devolveré de donde nunca debieron de haber salido. Dijo esta fingiendo inocencia, pero por dentro estaba que reventaba de furia. No yo. Mi madre le reporta personalmente todo lo que tiene que ver con la enseñanza de mis hermanos, pero como veo que no quiere acatar las normas de esta casa, me temo que vamos a dispensar de sus servicios. Ja. Vamos a ver si tu padre te deja. Elizabeth la miraba con una sonrisa, pues ya había visto a sus padres tras la puerta. Vaya que rápido se te cayó la máscara, pero no te preocupes, querida, mi padre estará más que de acuerdo con esta decisión. Él toda la vida le huyó a la zarriguista como usted. ¿Cómo te atreves? La mujer se acercó a Elizabeth para golpearla, pero antes de poder acercarse recibió un derechazo en medio de su rostro. Aturdida cayó al piso y entró en pánico cuando vio salir sangre de su nariz. Tú, esto lo va a saber tu padre, le contaré todo y cómo me agrediste. No será necesario, señorita Marian, lo vi y oí todo y déjeme decirle que está despedida. Agradezca que se va con ambas manos. Sobra decirle que no va a tener carta de recomendación del ducado Cortés y cualquier persona que pregunte le diremos qué clase de mujer es. Elizabeth se agachó a su altura y le susurró al oído. No hay que subir al ring si no sabes boxear. Al ver el miedo en el rostro de la mujer se incorporó y con una sonrisa en su rostro llamó a los guardias para que se la llevaran fuera del ducado. Tan pronto los tres volvieron a quedar solos en la sala, el duque fue el primero en hablar. ¿Te duele, cariño? No, padre, estoy bien. Elizabeth no pudo decir nada más, ya que la duquesa rápidamente tomó sus manos y mirando a ambas agregó. Promete que no volverás a hacer algo así nunca. Mira si te lastimabas tus hermosas manos. Ya, madre, no es para tanto. Aparte, con esto le dejé en claro a esa y a cualquier otra mujerzuela que con mi familia no se mete nadie. El duque abrazó a su hija y estiró los brazos para que se uniera a su esposa. Ahí estás loca, Ellie, pero así y todo te amamos. Elizabeth solo sonrió ante el comentario de su padre y su madre solo asintió dando a entender que así la amaban. Los chismes volaban y muy rápido, pronto se supo lo que pasó en el ducado Cortés, y estos chismes llegaron pronto a los oídos de los emperadores. Bienvenido a Audioton. A continuación escucharás el capítulo llamado, capítulo 49, de la novela No seré la patética villana. Ya el autor, Apilo. En el palacio la emperatriz estaba en el jardín reunida con un grupo de señoras de la alta sociedad tomando el té y contando los chismes más recientes, hasta que una de estas se animó a preguntar. Emperatriz, disculpe la pregunta, pero ¿es verdad lo que se dice de la familia Cortés? No estoy enterada de ningún rumor, pero si me explica puede que la saque de dudas. Se dice que la princesa heredera encontró a su padre en una situación comprometedora con la señorita Marian, institutriz de sus hermanos adoptivos. Esta se llenó de furia y golpeó salvajemente a la pobre muchacha hasta desfigurarla. Justo en ese momento llegó la duquesa con su hija, puesto que la emperatriz también las había invitado, pero al parecer se les había hecho tarde.
Ja, 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 ja. Disculpa, emperatriz, es que me pareció muy gracioso lo que acabo de escuchar. ¿Cómo estás, madrina? Disculpa que se nos haya hecho tarde, pero es que los niños no querían así que tuvimos que traerlos. Sí, Clarisa, disculpa. ¿Cómo están, damas? Las mujeres que se encontraban allí estaban un poco molestas de ver lo cercanas que eran estas a la emperatriz y más porque deseaban estar en su lugar. Saludos, Principesa Cortés. Se inclinaron mientras que veían cómo ellas tomaban asiento en la otra cabecera de la mesa. Tomen asiento, por favor, no teníamos intención de interrumpir su plática, dijo la duquesa con una sonrisa en su rostro. Justo estábamos hablando del rumor que hay sobre ustedes, agregó la emperatriz. ¿Rumor? No estoy enterada de ningún rumor. Una de las damas aquí presente me ha dicho que se rumorea de que tú has encontrado al duque junto con la institutriz de tus hermanos en una situación un tanto comprometedora y que de la furia agrediste a dicha señorita hasta desfigurarla. Ja, ja, ja. Eso se dice, ja, 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 perdón, es que me causa mucha gracia la imaginación de la gente. Ja, 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 cierto, madre, pero permítame aclarar esta situación, madrina. Por supuesto, mi niña. Primero que nada, voy a aclarar esta situación solo para que no se siga ensuciando el nombre de mi padre. Segundo, yo no encontré a mi padre en ninguna situación con nadie. Había ciertas actitudes de la señorita Marian que no me gustaban, como por ejemplo, que cuando los demás profesores entregaban informes de desempeño a mi madre, que es quien se encarga de la educación de mis hermanos, la señorita Marian pedía citas para ser atendida por mi padre y no solo eso. En los ratos que estaba en el ducado buscaba poder coincidir con mi padre. Me pareció más que claras sus intenciones, así que la enfrenté. Solo quería darle una advertencia de que no se acercará a mi padre, pero me respondió que mi padre pedía por ella, por su compañía y ahí la despedí por mentirosa y por andar buscando algo que nunca se le perdió. ¿Me siguen? No. Agregó que según ella, mi padre no iba a permitir que yo la despidiera y ahí le dije la verdad, que un hombre como mi padre jamás se fijaría en ella por arribista y poca cosa, que él toda su vida huyó de mujeres así y que además, mi padre ama con locura a mi madre. No le gustó que le dijera sus verdades en la cara e intentó agredirme y yo al ver sus intenciones fui más rápida y le di un golpe de puño cerrado en su rostro, y eso fue todo. ¿Esto es así? Ay, mi niña, pero no te lastimaste tus lindas manos, mencionó Clarisa levantándose de ese asiento y acercándose para revisar las manos de Elizabeth. Las demás mujeres miraban en silencio toda la escena, pero en su mirada se podía notar la envidia que les tenían tanto a Elizabeth como a Lisbeth. Al ver esto, la duquesa decidió decir una palabra para dejar zanjado el tema, así que, agregó. Espero que con esto que acaba de explicar mi hija se hayan aclarado sus dudas, señora. Mi esposo jamás le prestó atención a esa señorita, más que para ver la tarea de nuestros hijos. A diferencia de muchos esposos de esta sociedad que viven en casa de apuestas o en bordeles, mi esposo es devoto a sus hijos y a mí, por supuesto. Es entendible igualmente que hablen mal de alguien que no conocen, pero cuidado con lo que hablen, señora, porque donde mi esposo se entere no quiero imaginar qué hará con esa pobre alma. Después de todo, no por nada tiene el título del duque más temido de todo el Imperio Esmeralda. Los damas presentes sintieron un pequeño escalofrío recorrer su espalda, por la clara amenaza de la duquesa. Luego de esa pequeña conversación y ya ninguna quiso hablar de ningún tema más, poco a poco se retiraron de la fiesta y cuando por fin quedaron las tres solo se miraron y soltaron una gran carcajada. Ja, 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 si que das miedo cuando te lo propones. Si mamá viste con qué cara de susto las dejaste, ja, ja, ja. ¿Qué? No dije nada que no fuera cierto. Si tu padre se llega a enterar de esos rumores malintencionados se va a poner furioso. Mientras ellas se seguían riendo de cómo esas mujeres huyeron prácticamente de la fiesta de té, el emperador juntos al duque y sus hijos se encontraba en un salón privado compartiendo postres con los niños. Díganme, niños, ¿cuál de todos los postres les gustó más? Tommy, el que tiene frutillas. Lucas, a mí me gustaron todos. Sofía, a mí me gustó ese, pero no sé cómo se llama lo que tiene. Nueces, cariño, dijo el duque para luego acercarse a la niña y limpiar sus mejillas. Sofía, sí, ese, y a ti, Mía, ¿cuál te gustó? Mía, el que está comiendo el emperador, ese es mi favorito. Este también es mi favorito, pero por favor, niños, no me digan emperador, pueden decirme tío. Sí, tío Fede, así quiero que me llamen. Está bien, tío Fede. Sofía, pero la señora Lucrecia dice que es una falta de respeto no llamar a los emperadores por su título. Y tu maestra de etiqueta tiene razón, pero ahora es el emperador quien te está pidiendo que lo llames así. Claro, solo tú y tus hermanos me pueden llamar así. Nadie podrá decirte nada porque yo los estoy autorizado a que me llamen de esa forma. Sofía, está bien, tío Fede. El emperador sonrió ampliamente, pues en el poco tiempo que llevaba conociendo a los niños ya los quería como a sus sobrinos. Los príncipes fueron avisados que la familia Cortés estaba en el salón privado del emperador junto a su padre mientras esperaban que la fiesta del té de la emperatriz acabara. Así que en cuanto el príncipe Eric se desocupó de sus tareas, se dirigió al salón de su padre. Tenía la esperanza de poder encontrarse con Elizabeth. Tocó la puerta y una vez el emperador autorizó su ingreso, entró y se encontró con su hermano Sebastián, que hacía unos minutos también había llegado. Este estaba jugando en el piso con Mía, y los otros niños correteaban alrededor del salón. El duque y el emperador estaban cerca de uno de los grandes ventanales observando hacia el jardín y al ver esto Eric se acercó hasta su padre y habló. Hola padre, hola padrino, me informaron que habían venido y recién pude desocuparme. ¿Cómo han estado? El duque se acercó y palmeando su espalda y contestó. Muy bien, Eric, tuvimos que venir, ya que Mía no quería separarse de Liz y aunque los otros niños no dijeron nada tenían cara de que si no los llevaban con ellas iban a llorar también. Me imagino, se han apegado mucho a la duquesa. No solo a ella, también a Elizabeth. Debo confesarte que tengo un poco de miedo. En 4 días vuelven al instituto y Elizabeth aún no ha recuperado sus memorias. Aparte creo que los niños la van a extrañar mucho. No tienes que preocuparte, Stefan. Tanto Eric como Sebastián también regresan al instituto. Ellos se van a encargar de cuidarla. No es así, hijo. Claro, padrino, no tienes que preocuparte. Cualquier cosa que necesite yo la ayudaré. Te agradezco, muchacho. Así siguieron la conversación hasta que vieron que las damas se iban retirando. Parece que ya terminó la reunión de las damas. Niños, ¿vamos al jardín? Sí, dijeron todos al mismo tiempo y dejaron de hacer lo que estaban haciendo para poder ir al jardín junto a su madre y hermana.
Prácticamente salieron corriendo del salón y en cuanto llegaron al jardín y visualizaron a ambas mujeres, corrieron hacia ellas y gritaron: «Hermana, mami Ada, vengan aquí niños, ya los extrañaba», mencionó Elizabeth mientras se agachaba a la altura de sus hermanos y tomaba en brazos a Lucas, quien fue el primero en llegar con ella. Tommy había corrido hacia la duquesa y Mia venía en brazos del emperador junto a Sofía venía en brazos del duque. «¿No hay un abrazo para mí?», preguntó la emperatriz haciendo un puchero. A lo Tommy fue el primero en acercarse y le dio un abrazo, luego lo siguió Lucas. «Mia, bájame tío Fede que voy a saludar a la emperatriz». «Ah no, si a él le dicen tío Fede a mí me tienen que decir tía Clarice». Stefan y Lisbeth solo reían de cómo se comportaban sus amigos. Mientras que todos estaban hablando y jugando con los niños, Elizabeth decidió dar una vuelta por el jardín. Eric, que no le sacaba la vista de encima, la siguió. La chica, al ver la entrada del jardín de la emperatriz, miraba todo maravillada. En la novela lo describían como un paraíso y no se equivocaban, era hermoso. Siguió un poco más el recorrido y encontró un sendero de tablones de madera a sus lados, tenía árboles de cerezo. Esta se sintió tentada de entrar y descubrir a dónde guiaba ese camino. No se lo pensó mucho y asegurándose miró hacia los lados y entró al sendero para ver a dónde la llevaba ese camino. Elizabeth caminó por unos 10 minutos por el sendero hasta que escuchó sonido de agua. Era como una especie de piscina privada hecha de rocas y una cascada natural que invitaba a cualquiera a entrar. La chica tocó el agua y al ver que estaba caliente se empezó a desvestir, quedando completamente desnuda, ya que no quería mojar su ropa para no delatarse frente a la emperatriz, ya que en la novela se decía también que este lugar era solo de uso exclusivo de la realeza. Sin más se metió al agua, pero antes de sumergirse vio como unos arbustos se movían y rápidamente se apresuró a tapar su desnudez y preguntó: «¿Quién está ahí?». Hablé o gritó: «P.O.V. Eric». La vi levantarse y mi cuerpo por sí solo se levantó y mis pies empezaron a seguirla. Era como ver a una niña maravillada por cada detalle que encontraba, hasta que encontró el sendero a las aguas termales que tiene mi madre o su jardín secreto. Vi cómo dudaba si entraba o no hasta que se aseguró de que nadie la siguiera y en ese momento me escondí, no quería asustarla. Al salir vi que ya había entrado y mientras ella iba maravillada por el paisaje yo no podía despegar la vista de ella. En este momento le doy la razón a Sebastián, le estoy espiando como un maldito pervertido. De un momento a otro veo cómo se empieza a desvestir. Quería decirle que yo estaba ahí, pero también quería ver su hermosa piel de porcelana. Sin duda es una diosa. Su hermosa cabellera cae en cascada por encima de su redondo trasero, y sus pechos no son grandes, pero tampoco son pequeños, para mí son perfectos. Dios, ¿qué estoy haciendo? Tengo que irme antes de que me vea. Narrador omnisciente. Eric se había apoyado en unos arbustos mientras contemplaba la belleza de Elizabeth, pero al momento de querer retirarse, estos empezaron a sacudir alertando a Elizabeth de su presencia. El joven príncipe pensaba irse lo más rápido posible del lugar, pero de pronto Elizabeth habló. ¿Quién está ahí? Hablé o gritó. Bienvenido a Audioton. A continuación escucharás el capítulo llamado Capítulo 50 de la novela No seré la patética villana. Ya autor, Apilo. Eric decidió salir de su escondite de espalda a Elizabeth para no mirarla y luego habló. Discúlpame, señorita Elizabeth, pero no grite, por favor. Tú, ¿qué haces aquí? ¿Acaso me estabas espiando? Mientras esperaba una explicación del príncipe, a Elizabeth no le quedó más remedio que volverse a vestir, ya que Eric había arruinado la posibilidad de darse un chapuzón en esas magníficas aguas. Yo solo la seguí. No fue mi intención espiarla. No me malinterprete, quería hablar con usted un momento sobre lo de seguir aparentando estar comprometidos ahora que volvemos al instituto. ¿Y no pudo salir antes de que me desnudara? Eric, al verse descubierto por la joven, solo guardó silencio intentando no quedar en peor posición de la que se encontraba en ese momento. Elizabeth, por su parte, entendió ese silencio perfectamente y solo se autocontestó. Claro que no. Bueno, ya estoy vestida, puede dar la vuelta. Al darse la vuelta, Eric estaba completamente sonrojado, no quería mirarla a la cara. ¿Y bien, va a hablar? Sí. Solo quería saber por qué no quiere que sepan que ya no estamos comprometidos. No se haga ideas extrañas, príncipe, es solo que no deseo casarme tan joven, prefiero esperar. ¿Qué ideas cree usted que me puedo estar haciendo? No sé, como por ejemplo, que sigo enamorada de usted y pienso así mantener alejadas a las mujeres que se le acerquen. Elizabeth no estaba muy lejos de la realidad. Eric en su mente aún tenía la esperanza de que ella le hubiera pedido eso a su padre para así evitar que alguien tomara su lugar, pero al ver que esto parecía no ser así, quiso confirmarlo preguntando. Y eso no es así, mencionó Eric mientras se iba acercando. Por supuesto que no, contestó Elizabeth mientras se alejaba. Entonces, dígame, señorita Elizabeth, ¿por qué está tan nerviosa de estar cerca de mí? Volvió a decir el príncipe mientras se acercaba nuevamente. Elizabeth había retrocedido tanto, que ya se encontraba casi al borde de la piscina de aguas termales, así que viendo que el príncipe parecía querer ponerla nerviosa, lo miró fijamente y caminado hacia él, contestó. ¿Quién está nerviosa? Mencionó finalmente acercándose a escasos centímetros de él. ¿A qué juega, Alteza? Yo no juego, señorita Elizabeth. Contestó el príncipe sin mover un solo músculo. Cuando comenzó ese juego no pensó que Elizabeth reaccionara así. Él solo quería provocarla y ver si lograba ponerla nerviosa, pero al ver que los papeles se invertían, iba a retroceder luego de decir aquellas palabras, pero Elizabeth redobló la apuesta acercándose un poco más. Sí juega. La chica alzó su mano y acariciando suavemente su mejilla agregó, primero le desagradó hasta el punto del desprecio, y ahora está aquí siguiéndome, observándome. Quería que lo dejara en paz y eso hice. Ahora dígame a qué está jugando. Eric había quedado tan hipnotizado con el rostro de Elizabeth, el tenerla tan cerca y tocando su rostro, lo había puesto tan nervioso que no pudo más que tragar duro e intentar mantener la calma. Elizabeth, por su parte, al ver que había conseguido lo que quería, sonrió y acercando su rostro a su oído, dijo finalmente. Mejor me voy, ya puedo ver que ni usted sabe qué es lo que quiere. Solo un consejo más, la próxima vez trate de no jugar con fuego o puede salir quemado. Eric
quien aún no podía salir de su estado, solo se quedó mirando a Elizabeth entre confundido y nervioso al ver el rostro de Elizabeth tan cerca. La chica, al ver que consiguió vengarse por lo que él había hecho hacia tan solo un momento, solo sonrió y guiñándole un ojo, salió dejándolo solo y totalmente confundido. Después de ese encuentro volvieron juntos a su familia, que ya se estaban despidiendo para regresar a sus labores. Los días pasaban rápido y en un abrir y cerrar de ojos llegó el día de ir al instituto. En el ducado Cortés estaban todos un poco deprimidos. Los niños no se querían separar de su hermana y los duques estaban igual que los niños. Ya por favor, cambien esas caras. Ya les dije que puedo venir los fines de semana. Solo queda a un día de distancia el instituto, no se pongan así. Tommy, promete que vendrás sin faltar un fin de semana. Lucas, y que no te vas a olvidar de nosotros. ¿Pero qué dices, Lucas? Jamás me olvidaría de ustedes. Aparte ya les dije que vendré todos los fines de semana. Luego de consolar por un momento más a sus hermanitos, Elizabeth terminó de preparar su equipaje y lo subieron al carruaje. Beth iría con ella, así que también terminó de guardar sus maletas y en cuanto ambas tenían todo preparado para partir, los duques salieron a despedir a su hija mayor a la entrada del ducado, y le informaron que con ellas irían con 15 de los mejores soldados del ducado. En eso vieron venir a unos de los carruajes de la familia imperial y en cuanto se estacionó en la entrada, el primero en bajar de él fue el príncipe Eric. Hola, padrinos. Vengo por envío de mi padre, él quiere que la señorita Elizabeth viaje con nosotros para ir más seguros, además para que cuando lleguemos la guiemos por el instituto. Saludos, tíos. Agregó Sebastián al llegar junto a su hermano y los duques. ¿O es así? Qué bueno, entonces pasen todo al carruaje de su Alteza. Espera, padre, ¿por qué tengo que ir en el mismo carruaje? Estamos bien así, si quieren lo seguimos, pero por separado. Por favor, Eli, haz caso. Así estaré más tranquilo. Sí, cariño, ve con ellos. Elizabeth, al ver que sus padres insistían, no le quedó más remedio que aceptar, pero su rostro lo decía todo. No le agradaba nada esa idea. Está bien. Terminó diciendo, mientras veía como sus maletas eran cambiadas de carruaje. Elizabeth subió al carruaje donde venían los príncipes y Beth subió tras ella. Los príncipes subieron tras ellas y se encaminaron hacia el instituto. En el carruaje iban todos muy callados, hasta que Elizabeth decidió empezar una conversación para hacer más llevadero el viaje. Y dígame, príncipe Sebastián, ¿qué año estás cursando? Segundo año, señorita. Y supongo que usted, príncipe Eric, estará conmigo. Así es, señorita Elizabeth, compartimos algunas clases. Oh, contestó Elizabeth sin saber qué más decir y al ver que ninguno decía nada más decidió ya no hablar. Luego de eso volvieron a quedar en silencio. Pronto cayó la noche y ya se podía ver a lo lejos el instituto. Elizabeth dio gracias al cielo por haber llegado, ya que el silencio en el que iban viajando los cuatro estaba por volverla loca. Por fin llegamos, dijo dramatizando. A lo que Eric solo contestó. Hermano, lleva nuestras cosas con los sirvientes a nuestra habitación que yo ayudaré a la señorita a llevar las suyas. Está bien, hermano, te veo después. Sebastián se fue dejando solos a Eric junto a Elizabeth. Bueno, avisemos de nuestra llegada y la guiaré hasta su habitación. Está bien. Los demás alumnos miraban curiosos a la pareja que acababa de llegar porque todos tenían entendido que al príncipe no le agradaba su prometida, pero al ver lo atento que era con ella empezaron a dudar de su relación. Tal vez las cosas entre ellos habían mejorado en las vacaciones y es por eso que ahora el príncipe Eric se mostraba más atento con la señorita Cortés. Bienvenido a Audiotón. A continuación escucharás el capítulo llamado Capítulo 51 de la novela No seré la patética villana. Ya el autor, Abilu. Un mes antes. Ross. Mariana era una chica de 16 años que se encontraba en la sala de un hospital luchando por su vida como lo venía haciendo desde que tenía 7 años. Ella padecía de leucemia, luego de miles de tratamientos y de estar luchando por años contra el cáncer. Su cuerpo no pudo soportarlo más y poco a poco su luz se fue apagando. En sus últimos momentos de vida, su familia se encontraba justo a ella, su madre y hermana, quienes en sus últimos momentos le estaban leyendo su novela favorita Un amor para siempre. Mariana soñaba con tener una historia de amor como la que tenían Eric y Buzz, se lamentaba no poder vivir una historia de amor como la de ellos, por su condición, siempre estuvo metida en hospitales y nunca pudo hacer una vida normal. Pero ahora que llegaba a su final solo esperaba que en su siguiente vida pudiera vivir un amor como ese lleno de pasión y dulzura. De un momento a otro, las alarmas de los aparatos que la mantenían estable empezaron a sonar, y su familia fue sacada de la habitación e ingresaron los médicos. Hicieron lo que más pudieron, pero su cuerpo colapsó y así fue como Mariana dejó esa vida de sufrimiento, pero el destino quiso darle una segunda oportunidad. Luego de morir, Mariana despertó en una habitación antigua. No reconocía nada del lugar hasta que entró una muchacha unos años menor que ella. Letty, vamos hermana, es hora de levantarse. Hoy viene más temprano la maestra de etiqueta y sabes que no le gusta la impuntualidad, mencionó la joven para después salir sin darle tiempo a Mariana de contestar. Mariana, aún aturdida, buscó algo para ponerse y lo único que encontró fue vestidos de época. Agarró lo primero que encontró y salió de la habitación todavía confundida sin saber bien qué estaba ocurriendo. Con el paso de los días se fue dando cuenta de que se encontraba dentro de la novela que tanto le encantaba, y no solo eso sino que ella era, Ross, su protagonista favorita. Estaba feliz, solo faltaba 8 meses para que ella se encontrara con el príncipe heredero, pero por dentro estaba tan ansiosa que ya quería conocerlo. Una mañana, su padre, el barón Salvatore, tenía que ir al palacio a atender unos asuntos con el emperador. Mariana, o mejor dicho Ross, al enterarse de esto insistió en acompañarlo para conocer el palacio. El varón, ante la insistencia de su hija, no le quedó más remedio que dejar que lo acompañara. Así que sin más ambos partieron rumbo al palacio. Al llegar se separaron y Ross rápido se dirigió al jardín que quedaba cerca del palacio del príncipe, y una vez allí pudo ver a lo lejos como el príncipe se escapaba de la señorita Elizabeth, quien, como decía en la novela, lo estaba acosando como siempre. Al ver que su intento de llamar su atención no resultó, desistió y se acercó al lago que quedaba cerca de donde estaban pasando. Se mantuvo pensativa mirando su reflejo en el agua por un momento, frustrada por no haber podido acaparar la atención del príncipe. Ross, quien la observaba muy atenta, pensó, ¿y si Elizabeth no estuviera
auxilio salió corriendo de allí para que nadie la pudiera culpar. Para ella lo que había hecho no estaba mal. Si algo dejaba claro la novela, era que Elizabeth era una auténtica villana que no quería ver a los protagonistas felices, así que no se arrepentía de lo que había hecho. En cuanto encontró a su padre, partieron nuevamente a su mansión y decidió olvidar lo que había hecho por el bien de su futuro. Con el transcurso de los días se fue enterando de los rumores que provenían del ducado Cortés y le pareció muy extraño porque no recordaba que eso pasará en la novela, pero no le tomó importancia, ya que no la perjudicaba directamente y le parecían detalles insignificantes. Pero por otro lado, solo se encontraba frustrada de que su plan de deshacerse de Elizabeth no hubiese funcionado, ya que gracias a esos mismos rumores se había enterado que Elizabeth, gracias al segundo príncipe, había logrado salir con vida del lago. Aún así estaba tan decidida en acercarse al príncipe mucho antes de lo que decía la novela y para eso ya tenía otro plan. Debía conseguir que su padre la inscribiera al instituto donde el príncipe Eric iría en las próximas 2 semanas. Después de tanto insistir, su padre decidió acceder a su petición, ya que el varón creía que así podía conseguir mejores propuestas de matrimonio para su hija. Así fue como Aura Vaz consiguió lo que quería y en este momento se encontraba a la espera de su amado príncipe. Ella había llegado ese mismo día en el horario de la tarde al instituto. Estaba tan ansiosa de poder verlo que salió prácticamente al alba de su mansión. Lo que nunca imaginó fue verlo llegar junto a la villana, Elizabeth, y no solamente eso, sino que se mostraba más atento y considerado de lo usual. Ross, esto no puede estar pasando. Seguramente se comporta de esa manera porque todavía no me conoció, si eso debe ser. Se decía Vaz a sí misma, luego de ver cómo el príncipe demostraba abiertamente el interés que él tenía por su prometida. ¿Qué haces aquí en vez de estar Bienvenido a escuchando Audible. esto? A continuación escucharás el capítulo llamado Capítulo 52 de la novela No seré la patética villana. Ahora sí quieres comer. Mamá, Luego de ¿dónde pusiste registrarse, las Eric acompañó a arepas? Elizabeth hasta su habitación y tras ellos venía Beth, ¿Ah? pues ella tenía una habitación de servicio junto a la de su señorita. Es aquí, señorita Elizabeth. Espero verla mañana a la hora del desayuno. Gracias por todo, Alteza, pero no hace falta exagerar. Yo sé que todo esto lo está haciendo para que la gente crea que nuestro compromiso sigue en pie, pero con que ninguno de nosotros diga que se ha cancelado yo creo que es más que suficiente. No hace falta tanta actuación. ¿Y quién dice que estoy actuando? Yo sé que en el pasado me porté mal con usted, pero me gustaría poder remediar mi error y llegar a ser más cercanos. Según tengo entendido, no era lo que yo quería en el pasado, pero usted siempre lo evitó. Disculpe, príncipe Eric, pero estoy cansada. El viaje fue agotador y necesito descansar. Si me permite, me iré a dormir. Usted debería hacer lo mismo. Adiós. Elizabeth se dio vuelta e ingresó a su habitación sin esperar respuesta de Eric, quien se retiraba del lugar frustrado. Era obvio que Elizabeth ya no tenía ni el más mínimo interés por él, pero esto no lo iba a detener. Él se iba a dar a la tarea de volverla a conquistar, porque por más que Elizabeth dijera que nunca lo amo, él no creía en eso. Por otro lado, Elizabeth al entrar en su habitación se quedó pensativa. No entendía qué le pasaba a Eric. En la novela claramente se decía que él no la soportaba y ella misma lo comprobó al dar aquel paseo por el jardín del ducado. Sea lo que sea que le pase a este principito, se le pasará al encontrarse con la señorita Vaz. Así que es mejor mantener la distancia con él. Se decía Elizabeth a sí misma, como intentando convencerse de no flaquear, ya que Eric, a pesar de ser un idiota con la Elizabeth original, era un chico muy hermoso, tenía una sonrisa encantadora, unos ojos que hipnotizaban a cualquiera y había algo en su actitud que hasta podía resultarle atractivo. Los podía entender porque la dueña original estaba tan loca por el principito. Pero aún así no podía dejarse llevar por los sentimientos de la dueña original del cuerpo, ya que ella muy bien sabía que si lo hacía pronto encontraría su final. A la mañana siguiente Beth ayudó a preparar a su señorita y luego de eso salieron en dirección al comedor. Al llegar Elizabeth ordenó su comida y buscó una mesa alejada de todas las miradas curiosas que seguían cada movimiento que ella hacía. Pronto, encontró una mesa vacía alejada de las demás, pero poco le duró su paz, puesto que un grupo de chicas se acercaron con cara de molestia. Emily, señorita Cortés, no pensaba acercarse a sus amigas. 3 meses de vacaciones y ya nos olvidó. Sofía, si Eli, ¿pensabas ignorarnos? Esmeralda, ya chicas, déjela hablar. Seguro tiene una buena excusa para no haberse comunicado en el último mes y encima ahora llegué y nos ignoré. Elizabeth estaba siendo bombardeada por las 7 chicas adelante de ella. Estas eran sus amigas, o mejor dicho, las amigas de la villana y a quien ella pretende también salvar de su trágico destino. Disculpen, señoritas, pero no las recuerdo. Tuvo un accidente y no recuerdo nada de quién era antes. Las chicas se sintieron mal por haberla atacado así. No podían imaginar lo que debería estar pasando su pobre amiga en estos momentos. Vanessa se abalanzó a abrazarla y dijo: oh, por Dios, Eli, lo siento mucho, no era nuestra intención hacerte sentir mal. Es solo que estábamos preocupadas por ti, pero bueno, me presento, yo soy Vanessa Martínez. Si perdonamos, Eli, no sabíamos nada de tu condición. Yo soy Sofía Gray. Yo soy Cristiana Sáenz, y entre nos yo soy tu amiga favorita. No le mientas, Cristina, a todas nos quiere por igual. Bueno, aunque a mí un poco más, soy Amadi Barbosa. Ya niñas, no peleen, me presento, soy Esmeralda Vázquez. Esme tiene razón, no peleen, yo soy Susan García. Pero cuéntanos cómo es que pasó. Por cierto, soy Amanda Ríos. Las chicas pasaron a tomar asiento mientras esperaban a que Elizabeth contestara la pregunta de Amanda. Elizabeth vio a esta última con sumo interés por más que no le haya hecho nada aún. Debía de tener sumo cuidado con lo que dijera o hiciera enfrente de ella porque a pesar de que aparentaba no matar ni una mosca es la reencarnación de Judas en persona. No estoy segura, pero caí al lago que se encuentra en el palacio. El segundo príncipe Sebastián me vio por casualidad y me sacó inconsciente del agua. Emily, oh por Dios, Eli, pero qué bueno que a pesar de todo estás bien. Sofía, si no te preocupes, nosotras te vamos a ayudar en todo lo que podamos. Mientras que las chicas hablaban con Elizabeth y la ponían al día, el príncipe miraba desde lejos la escena con el ceño fruncido. Pues él quería acercarse más cercano a Elizabeth y compartir el desayuno juntos, pero
Pero justo cuando se encaminaba hacia la mesa de Elizabeth, una niña se le cruzó enfrente y fingió tropezar. Eric ya estaba acostumbrado a esta clase de trucos que usaban las señoritas para así poder llamar su atención, así que solo le esquivó y la chica siguió de largo cayendo así al piso. Esto causó que Eric se distrajera un momento, pero cuando volvió su vista a Elizabeth, vio como un grupo de señoritas la rodeaban y luego tomaban asiento junto a ella. Esto molestó al príncipe porque gracias a esa señorita, que aún se encontraba en el piso, perdió la oportunidad de compartir su desayuno junto a Elizabeth. Molesto y frustrado se giró y mirando a la chica fríamente, habló: tenga más cuidado la próxima vez. Sin más, el príncipe dio la vuelta y se fue a sentar junto a su hermano, quien había visto toda la escena y al ver el rostro de su hermano, no pudo evitar sonreír. A Sebastián le parecía gracioso el accionar de su hermano, últimamente ya ni él mismo se reconocía. Aún así no se atrevió a decirle nada, ya que sabía que con el humor que se cargaba en esos momentos Eric, ambos podrían terminar peleando. Bienvenido a Audiotón. A continuación escucharás el capítulo llamado Capítulo 53 de la novela No seré la patética villana. Ya el autor, Abrilo. En la mañana, Juan se había levantado temprano para alistarse y ponerse linda para ir a desayunar. Planeaba encontrarse por casualidad con el príncipe y así adelantar su historia de amor. En la novela decían que Eric quedó deslumbrado con la belleza de Ross aparte de su bondad y fragilidad. Mariana en su anterior vida nunca pudo desarrollar bien su personalidad por siempre estar padeciendo de su enfermedad, pero de lo que estaba segura era de enamorar a Eric. Ella siempre lo creyó perfecto. Amaba cuando su hermana le leía y contaba cómo arruinaba los planes malvados de Elizabeth, solo para salvar y proteger a su amada Ross. Ella creía con todas sus fuerzas que Elizabeth intentaría dañarla ni bien tuviese la oportunidad. Mientras se encaminaba al comedor vio ingresar a Elizabeth y por un momento tuvo miedo de que la reconociera, ya que ella la había visto cuando la empujó al lago, pero Elizabeth le pasó por al lado y ni siquiera la miró. Esto dejó totalmente confundida a Ross, pero Elizabeth no le dirigió ni la mirada. Salió de sus pensamientos cuando vio cruzar al príncipe por el salón, así que creyó que esto era obra del destino. Sin perder tiempo y con paso decidido, Ross se encaminó hacia Eric, pero antes de llegar a él, fingió tropezar para así poder tener una excusa para poder entablar una conversación. Había visto muchas películas y novelas que según ella utilizando esta técnica podían captar la atención rápidamente del protagonista, pero para su sorpresa, y lo que no esperó fue que Eric se corriera. Y ella terminará en el piso. Fue sumamente vergonzoso ver cómo todos los que miraban la escena se estuviesen riendo de ella. En medio de su bochornosa escena, miró en dirección al príncipe y al ver que este ni siquiera la miraba, siguió la dirección en la que este miraba y se encontró con un grupo de chicas y en medio de ellas estaba Elizabeth. En eso el príncipe se dio vuelta y la miró con frialdad y molestia. Tenga más cuidado la próxima vez, fueron sus únicas palabras, pero antes de que Ross pudiera hablar, el príncipe se había marchado. Ross podía sentir las miradas y las sonrisas burlonas de las demás señoritas, porque por supuesto que se habían dado cuenta de sus intenciones. Al no soportar más las miradas y risitas de burlas, salió prácticamente corriendo del salón preguntándose: ¿por qué? ¿Por qué, príncipe? Si se supone que tú te enamoras de mí con solo verme. Ella creía que con solo aparecerse frente a Eric, este quedaría enamorado como decía la novela, pero no contó con que el príncipe estuviese empecinado en conquistar el corazón de Elizabeth. Claro que esto ella no lo sabía aún, pero poco a poco se iba a dar cuenta que ella con Eric no tendría oportunidad. POV Elizabeth. Luego de una charla intensiva con las chicas nos dirigimos cada una a nuestras clases. Cuando ingresé al salón, pasó algo parecido a lo que había pasado en el comedor. Las miradas estaban sobre mí y para mi desgracia yo odiaba ser el centro de atención. Poco a poco se fue llenando el salón de alumnos, hasta que de pronto sentí como alguien ocupa el lugar vacío que estaba a mi lado. Miré a mi derecha y fue entonces cuando lo vi, nada más y nada menos que el principito en persona. Fastidiada ya por su actitud tan infantil, pregunté: ¿no había más lugares vacíos, Alteza? Ningún con tan buena compañía. Yo creo que solo quiere fastidiarme. ¿Por qué lo dice, señorita Elizabeth? ¿Es que acaso le molesta mi compañía? ¿Quiere que le sea sincera? ¿O prefiere una mentira? Sonreí al ver que su rostro se tornó confuso y antes de que él pudiera darme su respuesta el maestro llegó y llamó la atención de todos dándonos la bienvenida. Hola chicos, bienvenido. Narradora omnisciente. Eric al ver la sonrisa ladina de Elizabeth empezó a interesarse más. No sabía por qué nunca había visto esta parte de ella, pero cada vez que lo desafiaba o lo intentaba ignorar le resultaba más atractiva. Sin pensar más en eso dedicó prestar atención a lo que explicaba el maestro. Llegó la tarde y ya habían terminado las horas escolares, así que Elizabeth estaba en compañía de sus amigas tomándose un descanso. Después de un día bastante intensivo decidió ir al gran salón y compartir una taza de té con algunos postres con sus amigas. Todo era risas y cotilleo hasta que Eric tomó coraje y se acercó a Elizabeth para luego llamar la atención de todas las presentes diciendo: señorita Elizabeth, le gustaría dar un paseo por el jardín. Había hablado lo bastante fuerte como para que no pudiera negarse. Elizabeth, al notar sus claras intenciones, solo volteó los ojos en señal de fastidio y sin más remedio aceptó su propuesta. Cuando llegaron al jardín, Elizabeth frenó en seco y habló: ¿qué quiere, príncipe? Ya le dije, no hace falta fingir que yo le agrado para que todos crean que estamos comprometidos. Antes no le agradaba y así y todos sabían que yo era su prometida. Ya le dije que no estoy fingiendo. Yo en verdad quería dar un paseo por el jardín con usted. ¿Por qué no me cree? ¿Tan difícil le parece creer que estoy intentando en usted? Perdón, pero no le creo nada. Estuve años persiguiéndolo para que por lo menos fuéramos amigos, y ahora que no estoy interesada en lo más mínimo por usted quiere hacerme creer que ahora sí está interesado en mí. No fue de pronto como usted dice, pero espere, me recuerda, digo de antes del accidente. ¿Ya pudo recordarme?, dijo Eric acercándose más a ella. Y es ahí cuando Elizabeth se dio cuenta de que había hablado de más. Ella no era tonta, veía claramente las intenciones del príncipe al acercarse a ella en todo momento, o al invitarla a desayunar como lo había hecho la noche anterior, pero Luz no quería caer en las redes del principito. Era obvio que si las cosas seguían como la novela original, en el momento que aparezca Ross, Eric se iba a olvidar de ella. Elizabeth pensó rápido y respondió:
acerca, habló. Pues me temo que no se va a poder porque yo no voy a dejar que se aleje de mí. ¿Es egoísta? Sí que en el pasado fui un idiota, también, pero no voy a dejar que se aleje de mí. Elizabeth estaba embobada con la mirada tan penetrante que le dedicaba el príncipe. No le dio tiempo a responder cuando sus labios se juntaron en un beso lento pero a la misma vez sensual. Eric pegó más su cuerpo al de ella para así poder sentir el calor de sus cuerpos mientras saboreaban sus labios. El beso cada vez subía más su intensidad. Al principio Elizabeth quiso resistirse, pero luego lo pensó bien y prefirió disfrutarlo mientras oré. Se abrió paso en su boca e introdujo su lengua y realizó suaves masajes con esta. Pudo sentir como Eric se sorprendió al hacer tal acto, pero trató de seguir el ritmo. Se estaban quedando sin aire, así que sin más remedio tuvieron que separarse. Al hacerlo ambos respiraban agitados. Elizabeth lo miró nuevamente y esta vez ella fue quien acortó la distancia. Lo tomó de la nuca y volvieron a besarse, pero este beso ya no era delicado, era uno que estaba desbordado de pasión y lujuria. Bienvenido a Audiotón.